a todo el pueblo santo que al del cielo en este momento por su misericordia, amén. Gloria al Señor. Dice, yo leo 1 y usted lee el siguiente, el 2, del capítulo 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Glorificado es el nombre de nuestro Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos gracias. Es tu palabra, Dios, va a ser disertada en este momento, Dios, pidiendo que tu Espíritu Santo sea guiándome en este momento, Dios amado, para que Dios, todo aquel que está necesitando en este momento tu palabra, Dios, pueda edificarle, Dios, tu palabra pueda darle esa respuesta, Dios amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, te damos gracias y te bendecimos, Dios, y me deposito en tus manos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios. Sabemos, mis hermanos, que los proverbios fueron escritos por Salomón. Salomón, un hombre que nosotros vemos, un joven que Dios le dio una sabiduría tremenda a este joven, amén, porque Salomón era un joven, bendito sea el Señor. La palabra de Dios
nos enseña en los proverbios cómo nosotros debemos en el diario vivir, nosotros aplicar esta palabra. Bendito sea el Señor. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Bendito sea el Señor. Nosotros, mis hermanos, debemos la palabra de Dios que leemos en la casa y escuchamos en la iglesia. Debemos ponerla por obra, bendito Señor, porque esa palabra es la que nos va a ayudar a nosotros a vencer, mi hermano, todas las dificultades. Cuando una persona tiene palabra de Dios, mi hermano, puede vivir un momento difícil, pero cuando quiere llegar la aflicción a su vida, ahí tienen el depósito, la palabra de Dios para fortalecerse. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 2: y haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Bendito sea el Señor. O sea que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, mi hermano, nosotros vamos a ser prudentes. Bendito sea el Señor. O sea que nosotros, nuestro oído tiene que estar inclinado, mi hermano, para oír la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que cuando uno, hermano, tiene su oído inclinado para estar atento, para escuchar la palabra de Dios, nosotros en ese momento la sabiduría de Dios está llegando a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Necesitamos cada día, mi hermano, este proverbio nos enseña que debemos inclinar mi hermano, nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando usted comienza a estudiar la palabra, cuando usted comienza a orar a Dios, usted va
a desarrollar algo grande. ¿Qué va a desarrollar? Que usted va a estar atento y va a escuchar la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Pero si yo no estoy atento, mi hermano, a la palabra de Dios, yo no voy a entender ni voy a escuchar nunca la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor. Dice el versículo 3 del capítulo 2, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Mire, nosotros debemos clamarle a Dios que todas estas cosas que dice el Proverbios capítulo 3 estén en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así como nosotros buscamos muchas cosas, debemos buscar la prudencia. Bendito sea el Señor. Y eso llega, mi hermano, cuando está esa búsqueda permanente de Dios en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Salomón era un hombre que era muy prudente. ¿Sabe por qué? Porque todo eso Dios lo había derramado en él. Bendito sea el Señor. Y no solamente era para Salomón, en este tiempo también es para la iglesia de Dios, pero es para aquel, mi hermano, para aquel que verdaderamente ha dispuesto su corazón para buscar a Dios, mi hermano, para clamarle a Dios. Ayúdeme ahí con el versículo 4, que dice ahí, mi hermano, el versículo 4 del capítulo 2. Gloria al Señor. Si como a la plata la buscares, ¿sí o no? Nosotros cuando necesitamos algo, nosotros que queremos comprar algo físico, nosotros hacemos hasta lo último, mi hermano, para obtener esas cosas, ¿sí o no? Asimismo debemos buscar la presencia de Dios, mi hermano. Dice, si como a la plata la buscares, bendito sea el Señor. Así como uno busca el empleo, busca muchas cosas, mi hermano, así uno debe buscar la presencia de Dios para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Porque cuando usted está lleno de la presencia de Dios,
las cosas son diferentes, mi hermano. Son diferentes para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el consejo, el conocimiento de Dios. O sea que si nosotros buscamos a Dios de corazón, nosotros verdaderamente va a llegar algo, que el temor de Dios a nuestra vida. Este proverbio me enseña algo, que si yo tengo el temor de Dios en mi vida, no voy a pecar contra Dios, mi hermano. No le voy a dar la espalda a Dios, bendito sea el Señor. Porque lo que debe de estar en nosotros, mi hermano, en todo tiempo, es el temor de Dios en nuestra vida. Cuando un hombre o una mujer tiene temor de Dios, mi hermano, téngalo por seguro que no va a jugar con el pecado, ni en chanza va a jugar con el pecado, porque sabe que lo de Dios es algo claro, bendito sea el Señor. Necesitamos que este temor de Dios se apodere en nuestra vida. ¿Y cómo llega el temor de Dios, mi hermano? Buscando a Dios. Y a la medida que escuchamos a Dios, nuestra vida se va apoderando, mi hermano. El día sábado fue eso. Me tocó hacer una diligencia por ...84... Hay un señor que conozco, él tiene un restaurante, y llegué en ese momento a comerme una arepa. No, estaba sentado, y después llegó un joven que yo lo conozco. El joven me regala una papa. Me iba a una arepa asada, le dije, no, me provoca una papa, porque a todas estas en mi casa nosotros no hacemos frito. Pero yo estoy sentado en la mesa, y entonces cuando el señor es santanderiano y llega y le dice al muchacho, pero él sabe que yo soy evangélico, le dice, vamos a llevarle 2 cervezas. Le dije, aquí no, aquí
no se le diezma al diablo, porque la plata mía no es para el diablo. Y él se largó en risa enseguida. El Señor se largó en risa. Mi hermano, nosotros, donde quiera que lleguemos, la gente tiene que ver que en nosotros está el temor de Dios. Este hombre ¿sabe por qué? Un día ellos no me cobraron un almuerzo y yo fui y lo pagué, mi hermano. Ahí ellos se dieron cuenta que el que tiene a Dios no va a hacer otras cosas, mi hermano. Necesitamos ese temor de Dios. Este temor del que tenía Salomón, bendito sea el Señor. El temor comenzó a apoderarse de la vida de Salomón. Y mucha gente, hermano, que tiene este temor de Dios, la gente se va a dar cuenta y va a decir, esta persona es diferente. Cuando un hombre o una mujer tiene el temor de Dios, muchas personas aún sin conocer a Dios van a confiar en esa persona. ¿Sabe por qué? Porque está la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. El hombre de Dios, su caminar con el temor de Dios es diferente, mi hermano. Pero cuando nosotros hemos perdido el temor de Dios, vamos a comenzar a hacer cosas que nunca habíamos hecho, mi hermano. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes son los que viven en el temor de Dios? Los que escudriñan, mi hermano. Los que están ahí llorándole a Dios y pidiendo esa sabiduría. Amén. Gloria al Señor. Dice el verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que da la sabiduría, mi hermano? La da Dios. Dios da la sabiduría. Jehová Dios da la sabiduría, mi hermano. Esto debemos buscarlo nosotros. Estamos leyendo el proverbio del día, bendito sea el Señor. Debemos buscar, mi hermano, la sabiduría. ¿Qué dice el verso que acabamos de leer, el verso 6? Que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, mi hermano. O sea que nosotros para obtener todas estas cosas necesitamos primeramente habernos arrepentido, buscar el rostro de Dios y esto se va a manifestar en nosotros. Esa sabiduría se va a manifestar en nuestra vida. Nada, mi hermano, desde lo de Dios se va a manifestar en alguna persona que no tiene el temor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice el verso 7. Él provee de sana sabiduría a los retos. Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los retos.
¿Y quiénes son los rectos, mi hermano? Son los que caminan bajo el temor de Dios. Son los que están ahí verdaderamente buscando, mi hermano, a Dios, que en todo tiempo y en todo momento quieren agradar a Dios, mi hermano. Yo le pido a Dios, ayúdame cada día. Quiero agradarte, bendito sea el Señor. Nosotros debemos, mi hermano, preocuparnos cada día por agradar a Dios, bendito sea el Señor. En el corazón de nosotros y en nuestra mente tiene que estar, hermano, el agradar a Dios. Y cuando usted quiere agradar a Dios, hermano, no importa, mi hermano, lo que diga la gente. Pero si en su vida está sucediendo algo o alguien quiere hacer algo, usted termina, mi hermano, hablándole a la persona, no, tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos lo que dice su palabra. Bendito sea el Señor. Mire, dice el 8, es el que guarda las veredas de los justos. ¿Y quiénes son los justos, mi hermano? Los justos son aquellos que andan bajo ese temor de Dios. Esos son los justos, los que guardan su palabra, mi hermano. Él va a guardar la vereda de los justos, pero a los malos no los guarda Él. El hombre malo no va a guardar su palabra. Por eso es que si nosotros como cristianos, hermano, no estamos agradando a Dios, estamos caminando fuera de Dios, Dios no puede guardarnos a nosotros, mi hermano. Dios no puede proteger lo nuestro, porque nosotros no estamos del lado de Dios. El que desobedece la palabra está del lado de Satanás, mi hermano. Es duro decir esto, pero es una realidad. Nosotros vemos cantidades de hombres que un día agradaron a Dios y dejaron después de agradar a Dios, y a su vida vino problema. Bendito sea el Señor. Nosotros aún vemos en este mismo proverbio que el hombre que escribió proverbio, un día, mi hermano, podemos decirlo por la palabra, este hombre se fue en contra de Dios. ¿Por qué se fue en contra de Dios? Se fue tras mujeres paganas, Salomón. Bendito sea el Señor. Podemos decir que cuando una persona que conoce a Dios y le da la espalda a Dios, es un anatema, mi hermano. Porque cuando le damos la espalda a Dios, nos volvemos un anatema. Este hombre, mi hermano, le dio la espalda a Dios. El hombre que tenía una sabiduría, el hombre que Dios le entregó, mi hermano, una sabiduría, un día se descuidó y olvidó lo de Dios. Pero la palabra enseña que Salomón volvió, mi hermano, al camino. Bendito sea el Señor. No podemos, mi hermano, nosotros darle la espalda a Dios. Si usted y yo hemos leído hasta el proverbio 8, ¿sí o no? Del 2. Si usted y yo aplicamos todo esto del 2 hasta el versículo 8 en nuestras vidas van a ser diferentes. Bendito sea el Señor. No es que no va a haber problemas, sí lo va a haber, mi hermano. Sí lo va a haber. Pero con esta palabra vencemos nosotros. Bendito sea el Señor. Nosotros para vencer necesitamos dos cosas: obedecer a lo que Dios dice y guardar su palabra. Bendito sea el Señor. El que guarda la palabra de Dios, Dios le guardará a él. Dele un aplauso al Señor. La palabra de Dios nos enseña que el que verdaderamente, hermano, está ahí con Dios, va a entender justicia de Dios. Dice el versículo 9, entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. O sea que, mi hermano, cuando nosotros guardamos esta palabra, nosotros verdaderamente vamos a entender la justicia de Dios y vamos a caminar por el camino recto que Dios quiere. Bendito sea el Señor.
pero solamente son, mi hermano, los que se someten a la palabra de Dios. Los que se someten, Dios les va a mostrar cuál es el camino correcto, bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios no se contradice, mi hermano. La palabra de Dios siempre le está mostrando al ser humano el bien que Dios quiere para su vida, bendito sea el Señor. Siempre Dios le mostró el bien a Salomón, bendito sea el Señor. Si nosotros nos damos cuenta, Dios siempre le mostró a Adán y Eva el camino correcto, bendito sea el Señor, lo que ellos tenían que hacer. Pero ellos fueron los que un día se descuidaron, bendito sea el Señor, y no hicieron lo que Dios había mandado que ellos tenían que hacer. Asimismo, en nuestras vidas, mi hermano, Dios cada día está mostrando el camino que nosotros tenemos que llevar. Bendito sea el Señor. Pero nosotros somos los que nos salimos del camino de Dios. Cuando yo me salgo del camino de Dios, voy a entrar en un camino que es de perdición, en un camino que me va a traer problemas para perjudicar mi vida, bendito sea el Señor. Pero cuando usted tiene el problema caminando hacia la dirección de Dios, téngalo por seguro que siempre Dios le va a dar la victoria, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo tuvo muchos problemas en el caminar de Dios, pero ¿quién terminaba dándole la victoria a él? Dios, porque Dios era el que peleaba por él, bendito sea el Señor. Hoy Dios nos enseñaba que siempre habían unos momentos que Israel ganaba la batalla. ¿Sabe por qué? Porque Israel estaba caminando hacia la dirección de Dios, pero cuando Israel dejaba de caminar en la dirección de Dios, como dice su palabra, Israel perdía la batalla. Bendito sea el Señor. Así somos nosotros, mi hermano. Cuando caminamos bajo la dirección de Dios, nosotros vamos a ganar la batalla, pero cuando nos salimos de la dirección de Dios, de la obediencia a su palabra, de la sujeción hacia Dios, terminamos perdiendo la batalla, mi hermano. Bendito sea el Señor. Mire el caso de Josué. Usted sabe que cuando Josué mandó al pueblo a pelear con los de Jai, eran unos poquiticos los de Jai, y comenzaron a matarlos. ¿Por qué estaba perdiendo Israel? Porque un hombre se había salido del camino de Dios. Un hombre había hecho lo malo, había tomado del anatema, y comenzaron a morir. No estaba Dios con ellos. Y Dios le había dado una palabra a Josué. Nadie le iba a hacer frente, mi hermano, porque Dios iba a estar con él. Bendito sea el Señor. Debemos nosotros en nuestra vida, hermano, revisar, mirar si estamos verdaderamente, mi hermano, en el camino de Dios, como Dios decía hoy. ¿Será que estamos en Dios, mi hermano? Dele un aplauso al Señor. Dice el verso 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tus almas. O sea que, mi hermano, nuestra alma necesita estar llena de la palabra de Dios. Lo que hace que nuestra alma no mire hacia el pecado, mi hermano, es esa búsqueda de Dios a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Porque nosotros lo que estamos peleando en esta tierra es la salvación de nuestra alma, mi hermano. Es la salvación de nuestra alma. El espíritu va a Dios, pero nuestra alma, ahí es donde está el problema. Bendito sea el nombre del Señor. Y para que cuando llegue el día grande del Señor no vaya a haber problema con nuestra alma, nosotros debemos hacer lo que dice Proverbio. Bendito sea el Señor. Debemos nuestro corazón
entregarlo por completo a Dios, mi hermano. Tener una búsqueda permanente de Dios. En estos tiempos, mi hermano, el que no esté buscando a Dios, fácilmente Satanás lo puede engañar, mi hermano. Fácilmente Satanás lo puede engañar. Muchos hombres de Dios aquí en Colombia, a muchos los ha engañado Satanás, porque un día dejaron de buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Satanás quiere engañar. ¿Y cómo lo hace él? Cuando el hombre de Dios deja la oración, deja la palabra, Satanás llega, mi hermano. Muchos Dios les entregó una gran sabiduría, un gran conocimiento de las Escrituras. Pero como ya conocían la Escritura, no hay que orar. Hubo un joven, lo conozco, Dios lo usó mucho. Ese joven conoció a Dios en los Estados Unidos, preso. Dios en su misericordia permite, como 15 años le habían metido, y Dios en su misericordia lo saca con 2 años. Lo mandan a Colombia y comenzó a predicar el Evangelio. Y usted sabe que una persona cuando cae presa en Estados Unidos, para entrar a ese país es un problema. Hay algunos que le dan 5 años, otros le dan 10 años. Y este joven comenzó a buscar a Dios y a meterse con Dios, mi hermano. Y Dios comenzó a abrirle puertas primeramente. Al transcurrir de los años, Dios comenzó a abrirle puertas en otros países, Argentina, Panamá, y comenzó Dios a usarle. 5 años después, comenzó predicando otras cosas, que ya no había que orar. Fue tanto que vivía en el barrio, por aquí, un barrio que queda por ahí, que para allá hay una iglesia, el hermano Angulo, no sé cómo se llama el barrio, está pegado ahí con casi a Carrizal, por aquí derecho. Y tanto fue que Dios derramó en él, que hasta un apartamento le regalaron en Bogotá, carro. Y ahora él dice que él no tiene necesidad de orar, que las personas que están en el ministerio de él son los que tienen que orar por él. Y fue tanto que el hombre dijo algo que yo dije, lo vi predicando por allá por el Limón, y dio a entender: ande como quiera y haga lo que quiera, porque Dios nomás lo que mira es el corazón. Dije, está desviado, dejó a Dios, mi hermano. Nosotros vemos que este hombre que tenía la sabiduría de Dios, también un día dejó a Dios, mi hermano. Porque nosotros debemos entender, por mucho que Dios ha derramado en nuestras vidas, no se nos debe olvidar que todo ha sido por misericordia y que Dios es el dueño de su poder. Bendito sea el Señor. Y que el día que nosotros le demos la espalda a Dios, mi hermano, quedará nomás la historia. Algunos están viviendo de gloria pasada, pero Dios ya no está del lado de ellos. Amén. Dios quiere, mi hermano, que nosotros nos entreguemos de corazón, que nosotros busquemos cada día su palabra. Bendito sea el Señor. Nosotros, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, el temor de Dios, vamos a aprender, mi hermano, sabiduría, inteligencia vamos a tener. Bendito sea el Señor. Pero eso es en la búsqueda de Dios, mi hermano. Pero hay algo, mi hermano, usted y yo nunca debemos olvidarnos que todo lo que nosotros tenemos y sabemos es por la misericordia de Dios, y todo es de Dios, mi hermano. Todo es de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que él entendió esa parte.
que lo que él sabía era basura y que lo que él sabía ahora era por la misericordia de Dios. Por eso nosotros no debemos olvidarnos, mi hermano, que Dios es el que lo hace todo. Dios es el que lo hace todo. Todo lo que Salomón conquistó fue Dios. Fue Dios el que conquistó y derramó su gloria en él. Bendito sea el Señor. El día que nosotros, mi hermano, creamos que nosotros somos los que la sabemos todas y que es por nuestra inteligencia y no ponemos que Dios es el que da esa inteligencia, estamos mal delante de Dios. Dios quiere, mi hermano, cada día que el hombre, el ser humano, camine hacia la dirección de Él. Por eso dice, el versículo 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Dónde se guardan los mandamientos, mi hermano? En el corazón, mi hermano. ¿Y cuáles son sus mandamientos? La palabra, mi hermano. Guardar esta palabra. Bendito sea el Señor. Mire, Esteban fue un hombre que guardó esta palabra. Esteban guardó la palabra aún en el lecho de muerte, mi hermano. Esteban no se salió del camino, mi hermano. Porque usted sabe que de pronto algunos de nosotros vemos que vienen contra nosotros y nosotros podemos salir corriendo o decir yo no soy cristiano, no soy de ellos. Pero Esteban no lo hizo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Esteban tenía la palabra en el corazón. Esteban tenía el temor de Dios. El que tiene la palabra en el corazón tiene temor de Dios, mi hermano. Tiene temor de hacer lo malo en contra de Dios. Bendito sea el Señor. Porque entienda algo, cuando nosotros como cristianos hacemos algo, hermano, no lo estamos haciendo en contra de alguna persona, ni algún hermano de la iglesia, ni del pastor, ni de algún líder. No, mi hermano, estamos haciéndolo en contra de Dios. Y por eso es que el hombre y la mujer que tiene temor de Dios, mi hermano, dice, líbreme Jehová de yo ir en contra. David, cuando ya había sido ungido, él dijo unas palabras. Saúl estaba desechado, pero David no lo tocó, mi hermano. Líbreme Jehová de tocar el ungido. Respetó, mi hermano. Y si usted lee la historia, David tuvo para matar a Saúl, pero no lo hizo. Cortó un pedacito de su manto y se turbó, mi hermano. Había temor en David. Había temor, mi hermano. Cuando esta palabra está en el corazón, nosotros, hermanos, no vamos a ir en contra de Dios, mi hermano. Ni vamos a volvernos anatema. Porque cuando una persona ha conocido a Dios y comienza a decir a lo bueno, a lo malo, comienza a decirle que es bueno, mi hermano, es anatema. Es anatema, mi hermano, porque está en contra de Dios. Pero el que tiene el verdadero temor de Dios, ese hombre va a estar firme, esa mujer va a estar firme, porque sabe cuáles son los estatutos de Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que tener claro, mi hermano, por qué estamos siguiendo a Dios. ¿Por qué cada día queremos agradar a Dios, mi hermano? Nosotros debemos agradar a Dios todos los días. ¿Sabe por qué? Porque hay una salvación que está en fuego. Bendito sea el Señor. Es nuestra salvación y la salvación de nuestra familia. Bendito sea el Señor. Porque si nosotros somos de buen testimonio, Dios los tocará a ellos. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo: si tú eres ejemplo, te salvarás tú y los que te oyeren. Bendito sea el Señor. O sea que sí, nosotros somos buen testimonio, guardamos esta palabra, muchos van a llegar a los pies de Cristo, mi hermano. Muchos van a llegar.
Bendito sea el Señor. Leo el versículo 5 del capítulo 2. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento que nosotros debemos buscar, el de Dios. Bendito sea el Señor. Ese es el que Dios quiere entregarle a su iglesia. Pero ¿quiénes son los que lo tienen? Los que tienen un corazón dispuesto, mi hermano. Dios no va a derramar nada en donde no hay un corazón dispuesto. Bendito sea el Señor. Si nosotros queremos, mi hermano, que nuestra familia Dios la toque, debemos derramar nuestra alma delante de Dios y ser testimonio para que Dios haga algo, mi hermano. Mire que el apóstol estuvo preso con Sila y ellos no se salieron de la dirección de Dios. En la cárcel, ahí estaban agradando a Dios. Y vemos lo que Dios permitió en la cárcel, un terremoto para salvar a una familia, la familia del carcelero, mi hermano. Ahora, ¿cuánto más si usted y yo nos guardamos para Dios? De pronto Dios no va a hacer un terremoto, pero algo va a hacer con nuestra familia para que lleguen al camino de Dios. Bendito sea el Señor. Porque nosotros sabemos desde el principio que Dios es un Dios de familia. Dios hizo al hombre y a la mujer. Bendito sea el Señor. Necesitamos, mi hermano, guardar esta palabra. Necesitamos caminar con el temor de Dios. Con el temor de Dios, mi hermano. Termino con esto. Mi hermano, que cambien todos, pero usted y yo no cambiemos. Sigamos como dice esta palabra. Muchos un día tenían ese temor de Dios y hoy han cambiado, mi hermano, la palabra de Dios. La han cambiado, mi hermano. ¿Por qué la han cambiado? Por ellos querer tener un beneficio, por ellos querer figurar, tener una gloria que es pasajera, mi hermano. Pero el obedecer a Dios, eso no es pasajero. Eso te va a traer la salvación eternamente. Bendito sea el Señor. Debemos, mi hermano, que nuestro corazón mire a Dios. Si nosotros estamos mirando a Dios, mi hermano, el diablo no te puede tumbar, porque tu mirada está puesta en Cristo. Bendito sea el Señor. Pero el día que saquemos la mirada de Dios y estemos mirando lo terrenal, el diablo en cualquier momento puede destruir nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Pero si estamos en Dios, no la puede destruir. Bendito es el nombre del Señor. Colóquese en pie. Este ha sido el mensaje, la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, Dios, te doy gracias. He hablado de Proverbios capítulo 2, Dios. Lo que tú dices, Dios, que tenemos que estar atentos a tu palabra, Dios, y que guardar tus mandamientos, Señor. Y lo que nos dices en el 5, Dios, el temor tuyo, Dios, y vamos a hallar la sabiduría de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Padre, bendigo la vida de los que están escuchando a través de la radio, Dios. Si hay alguna persona, Dios, que un día caminó contigo, Dios, y se salió del temor tuyo, Dios, Padre, y ha escuchado tu palabra, Dios, que tu espíritu le toque donde quiera que esté, Dios, y se vuelva al camino, Señor amado, que se vuelva al camino, Dios. Padre, aquí están nuestras vidas delante de ti, Dios. Si nos hemos tratado de salir del camino, Dios, o si hay algo que ya estamos para salirnos, Dios, Espíritu de Dios, enrútalos de nuevo por el camino que Cristo quiere para que nosotros caminemos por ahí, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, tú has trazado un camino, Dios, para que tu iglesia camine por ese camino, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, que seas tú obrando, Dios amado.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, entrego la vida de mis hermanos delante de ti, Dios, para que seas tú guardándole, Dios amado, para que seas